Proverbios capítulo 10, versículo 1. Amén. Dice que son los proverbios de Salomón. ¿Quién fue Salomón? El hijo del rey David. ¿Y qué? Como rey. Ajá, ¿y qué más? El hombre más sabio. El hombre más sabio. En cierto punto. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto fue sabio. Ajá. ¿Cuántos hijos tuvo Salomón? La Biblia no lo menciona. ¿Alguien sabe cuántos hijos tuvo Salomón? La Biblia no lo menciona, pero ¿cuántas esposas tenía? 700. Y tenía razón de escribir acerca de los problemas de la casa o algo así. Sí, hermano, también. De sobra, ¿verdad? Hay que preguntar la receta. Mamá, viste que ya me estoy dando cuenta que el hermano no tiene el don. Él dice que tiene el don, no lo tiene. Dice el versículo 1, dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Todavía hay algunos aquí que están todavía bajo el techo de papá y mamá. Y sabemos que lo que dice la Biblia es que el hijo debe obedecer, ¿verdad? Pero también nos da las instrucciones a nosotros como padres de que no provoquemos a ir a nuestros hijos y que debemos instruir y que debemos hacer. Proverbios 22:6. Vamos a mirar lo que dice Proverbios 22:6. 22:6. Miren que es algo interesante y queremos hablar un poco de eso. Instruye al niño en su camino y ¿qué? Aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo quiero que miremos un poquito de eso porque sabemos, y aquí ustedes son testigos, que hemos hecho juicio muchas veces de los hijos de los siervos del Señor. Dijimos en clases pasadas de que son gente de carne y hueso, ¿verdad? Y muchos de nosotros, como dije antes aquí, no tienen hijos. Muchos de ustedes no tienen hijos. Ya yo tengo nietos. Pero muchos de ustedes todavía no saben acerca de la crianza de los hijos. El hermano está ya con una pequeña sonrisa en su boca. Tengo 3 nietas. Amén. Pero la palabra de instruir requiere de mucho. Y una de estas cosas es hacerlo con sabiduría, con temor a Jehová. Dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hemos visto casos de hijos de pastores que se han ido al mundo y han vivido en el mundo y han vivido como incrédulos. Pero la palabra de Dios, tarde o temprano surge efecto. Hace un efecto en la vida de esa persona reconociendo que lo que está haciendo no es correcto. Regresa a los pies del Señor, regresa. ¿Cómo regresa? Yo quiero que analicemos un poquito. Ustedes lo han visto también. ¿Cómo regresan la gente que se va al mundo? O los muchachos que se van al mundo, conociendo ya, y vuelven a los pies de Cristo. ¿Qué traen a veces? Hijos. ¿Ah? Hijos. Hijos, ¿qué otras cosas? Consecuencias. Vicios. Ajá. Han probado de todo y vienen con cicatrices. A veces peleas de verdad, cicatrices físicas. A veces cicatrices emocionales. Cicatrices espirituales. No regresan sanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tratamos nosotros de hacer cuando enseñamos y predicamos? Tratar de evitar estas cosas.
Lucas. Lucas. Lucas capítulo 15. Y vamos a analizar un poquito. Aquí hay tres cosas. Tres cosas que vamos a analizar. La primera, la oveja perdida. El Señor ha dicho, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también dice, yo las conozco. Y ellas conocen mi voz. Miren lo que dice aquí. 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Ajá. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes decían eso? Los líderes religiosos, fariseos, ¿verdad? Versículo 3. Entonces él le refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un ¿qué? Pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Está la parábola de la oveja perdida. ¿Cuántas habían? 100. ¿Cuántas se perdió? Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Antes de llegar a la historia del hijo pródigo, ¿qué se hizo el hermano Albi? Perdió el hermano Albi. Hermano Albi, ¿qué hace usted cuando un hijo le dice, perdóname? Lo abrazo, hermano. Te he hecho mucho daño, papá, perdóname. ¿Eh? Sí. He movido a misericordia. Pero usted dice, yo también te amo, papá, hijo, yo también te amo, pero no quiero que vuelvas a caer en lo que caíste. Y sabemos que Dios va a ser también misericordioso, pero no va a pasar por alto tampoco las consecuencias que trae por la desobediencia. Nosotros hacemos juicio a veces de los hijos de los siervos de Dios, pero nosotros un día vamos a ser siervos de Dios. ¿Y cómo vamos a educar a nuestros hijos? En el estudio que les acabo de dar, hay características de diferentes hijos, cómo son. Y son como un mostrario de tornillos. Son diferentes, aunque se parecen, son diferentes todos. Tienen carácter diferente todos. El Señor me ha bendecido con 3 hijos. Y todos son diferentes unos de los otros. Diferentes completamente. En carácter, y hasta físicamente.
¿Ves? No puedo tratar a Francisco como trato a Joana o como trato a Raquel. Y así nos vamos. Tenemos que ser sabios en cómo administrar el hogar, cómo administrar la educación de los hijos. Que ellos puedan ver en nosotros una persona de respeto. Nosotros tenemos que darnos a respetar. Eso también está en el estudio. Tenemos que ser amorosos, ser tiernos con nuestros hijos, pero a la vez ser firmes en nuestro carácter, en nuestras decisiones. ¿Cómo puedo yo enseñarle a Francisco que sea puntual si yo no lo soy? Yo no soy el ejemplo. Yo le digo, debes estar en el trabajo a las 7 de la mañana y yo llego a las 8. ¿Cómo él va a aprender? Es posible que aprenda de lo malo que yo hago. Yo no quiero ser como mi papá, que dice una cosa y hace otra. Pero estamos dando un mal ejemplo, ¿verdad? Miren lo que sucede también en la vida del hijo pródigo. ¿Qué significa pródigo? A ver, alguien que tenga internet por ahí busque el significado de pródigo. Yo sé que es alguien que no le interesa la herencia y menosprecia lo que tiene. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué significa pródigo? Dice, tiene dos significados principales. Ajá. Despilfarrador, una persona que gasta su dinero o bienes de forma excesiva e imprudente, a menudo en detrimento de sí mismo o de su familia. Ajá. Y el otro significado es abundante, algo que existe en gran cantidad o que se produce en forma generosa. Por ejemplo, la naturaleza es pródiga en este lugar. Entonces, vemos el caso de alguien que desperdicia el dinero, que no le interesa con quién. Ni con él mismo, ni con su familia. Y entonces la historia de este joven, o la parábola, perdón, no es una historia, es una parábola. Y este joven está hablando de alguien que no le interesa con nada. ¿Cuántos hijos hemos visto así? No quiero decir que nos hemos portado de esa manera. Eso sería algo feo de parte de nosotros, que nos hemos portado de esa manera. Pero vamos a ver dos cosas aquí. Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Ven? Dice, también dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos. Y el menor de ellos, ¿por qué siempre tiene que ser el menor? ¿Por qué siempre tiene que ser menor que se porta mal? Otra cosa, antes de analizar todas estas cosas, miremos por qué el papá trata con más diligencia al que se porta mal. Seguimos, piensen en eso. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Pero el viejo estaba vivo. Dame la parte de los bienes que me corresponde. El viejo no había muerto. Así que no le correspondía nada. ¿Estamos claros en eso? El hombre le dio la parte de la herencia. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. San Juan, capítulo 3.
Versículo 19. Juan 3. 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla porque sus obras, ¿qué? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí dice que este joven se fue lejos, a una provincia apartada. ¿Por qué? Porque no quería que nadie reprendiera lo que él estaba haciendo. Típico de un joven rebelde. Me voy, ¿verdad? Sale de la casa. Pero estamos viendo a un padre que no le niega la parte que le corresponde. Creo que en Eclesiastés dice, Salomón le dice a los jóvenes, es que quieren andar en los caminos de la vida y, en pocas palabras, hacer lo que quieran. Vaya, hágalo, haga lo que quiera al joven. Pero al final dice, pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así le está diciendo al joven. Y miren, muchas veces nosotros, como padres, reprimimos a los hijos. Y a veces ahí es donde está la rebeldía. Porque es natural del joven llevar la contraria al padre. Eso es natural. La rebeldía viene ahí. Viene incluida en la juventud. Seguimos en Lucas capítulo 15. Dice que el joven, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando dice perdidamente, ¿qué había ahí? Mucho vino, mucho juego, apuestas, ¿qué más? Placeres. Tenía muchos amigos, ¿verdad? En ese momento. Cuando tenía dinero tenía muchos amigos, ¿verdad? Había algo que él cargaba. Había algo que él cargaba. Sí. Y cargaba un buen nombre. ¿Saben por qué? Porque donde él estaba decían, este es hijo de fulano de tal. ¿Recuerdan la representación del anillo que lo vamos a ver más adelante? Eso era un símbolo de la familia. Eso era como la tarjeta de crédito. Con ese anillo podían sellar contratos. Ese era el sello de la familia. Él lo cargaba. Miren lo que dice aquí. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esta es la condición en la que nosotros no queremos que ninguno de nuestros hijos caiga. No queremos eso, ni tampoco ninguno de los hermanos de la iglesia, jóvenes, ninguno. Mucho menos los que han decidido servir al Señor. Esto es algo horrible, ha caído hasta lo más bajo. Para un judío cuidar puerco, eso es abominación.
no lo comían, menos se acercaban a ellos. Y ¿a dónde estaba? En una hacienda de cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni eso le permitían comer, ni las algarrobas que comían los cerdos. Y volviendo en sí, viene la parte que queremos analizar un poco más. Volviendo en sí. La vida desordenada, como leímos antes en Proverbios capítulo 10, versículo 1. Instruye al niño y aun cuando fiel de viejo. Este joven tuvo que llegar a esta situación para poder entender. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Los peones, los empleados de la casa de mi papá tienen abundancia. Ustedes saben lo que es sentirse así. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación así? Por desobediencia. Por desobedecer a los padres. Por decir me voy. Aunque no se lleve los bienes, pero dice me voy. Eso es una situación bien dura. Bien dura. Pero él reconoce. Yo le hice la pregunta al hermano Alvis, porque en la casa de Dios nosotros vamos a tener esa situación. Ajá. A ver, hermano, diga, hermano, participe. Ahí presenta en la palabra, ¿no?, que el joven llegó a una situación difícil, dura, a causa de la decisión que había tomado, pero estaba fuera del techo de los padres. No hace falta tampoco irse, ahora también por causa de nuestras acciones que hay una situación difícil, o de corrupción, o de problemas en la familia. No hace falta irse de la casa de los padres. Puede estar en franca rebeldía y estar en el mismo techo. Amén, hermano. Es cierto. Sí, es cierto. En el estudio que nosotros estamos dando ahí, estamos viendo acerca del fracaso de los hijos y cómo los padres tenemos que hacer para educar a nuestros hijos. Se trata, hermanos, se trata de que posible hoy ustedes hagan juicio de los padres que están teniendo esta situación, pero mañana van a ser ustedes. Mañana pueden ser ustedes. Eso es como decir, tener rabo de paja. La candela está cerquita, no pase por ahí. No. Vamos a ponernos en el pellejo. Vamos a ponernos en esa situación. ¿Qué haríamos nosotros como padres? ¿Cuál sería la idea? ¿Cómo trataríamos nosotros a este hijo? ¿Cómo lo haríamos? Vete de aquí que ya tú no eres mi hijo. Ya no te quiero. Gastaste la plata que yo había trabajado, te la gastaste tú y ahora vienes con tu linda cara aquí. ¿Cómo haríamos? Mire lo que dice aquí el Señor hablando, el Señor Jesús hablando de esta parábola. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En el versículo 18 dice lo que él pensó. En el versículo 18 dice, me levantaré. Eso es sinónimo de arrepentimiento. Cuando dice me levantaré, es que no me voy a quedar aquí. Aquí no voy a morir yo.
Hay una acción, hay un movimiento. Dice, me levantaré e iré a mi padre. A mi padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Miren la muestra de arrepentimiento. Lo pensó. En versículo 20, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Eso qué significa? Acción. No solamente lo piensa, porque muchas veces lo pensamos y no lo hacemos. En el versículo 20 dice que en el versículo 19 dice, 18 y 19 lo piensa. En el versículo 20 acciona. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿lo vio quién? Eso, ¿qué estaba haciendo el padre? ¿Ah? Estaba esperando a su hijo. Nuestros hijos van a fallar. Pero nosotros también fallamos. Nosotros también fuimos jóvenes. Y lo que nosotros tratamos siempre, vuelvo y lo digo, siempre es tratar de evitar esos dolores a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros tratamos. Le digo, no lo haga, ya yo pasé por ahí. Mire, por favor, esto, atienda. Vamos a mirar Proverbios. Proverbios capítulo 23. Versículo 13. La Biblia dice, ¿lo vieron en el versículo 13? ¿Qué dice? No rehúse corregir al muchacho, porque si lo castiga su vara no morirá. Y Teresita de Arias dijo en la ley de los niños que no se le puede castigar con cuero al niño. Si un padre le pega a un hijo con la correa o con un bejuco, denúncielo al 147. ¿Se acuerda, hermano, de esa ley? ¿Se acuerda, hermano, de esa ley? Estos muchachos todavía están más nuevecitos, pero nosotros sí nos acordamos de eso. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Mm? Aunque los garroteen no se muere, dice. Así que hay que darle como saco de frijoles. ¿Vale? No, tanto así no. La Biblia habla de una corrección. Pero una vez también dijo Torrijos también así. No sé si usted se acuerda. Educa al niño y no castigará al hombre. Pero eso es un proverbio. Ese es un proverbio. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hemos perdido la autoridad. Porque no corregimos como la Biblia dice. Cuando nosotros instruimos, de verdad, cuando el niño es grande, cuando ya es hombre, va a entender. Esto no se trata de represión, esto no se trata de maltratar al muchacho, se trata de corregir. Hermano Albi, también está ahí. Hermano, usted, ¿cuál es el otro hermano que está aquí que tiene hijos? Pero los tienen chiquitos, ¿verdad? Pero nosotros que ya hemos tenido hijos adolescentes, cuando nos gritan así se quita. ¡Cállate, papá! ¿Qué? ¿Verdad? ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? Tenemos que darnos a respetar. Si nosotros dejamos que nuestros hijos nos griten de esa manera, entonces nosotros tenemos que ser el ejemplo, nosotros tenemos que ser de respeto. 20:18.
Proverbios. Estoy fallando. 2020. 2020. 2020. Dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser una trompa que reciban en medio plato en la frente, ¿verdad? O un tosticón, así, ¿saben lo que es un tosticón? Eso es una bofetada en la boca. Puede que se le apague la lámpara de un tosticón, pero no, habla de las consecuencias graves. Porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para qué. Y seas de larga vida. ¿Y aquí qué dice? El que maldice a su padre o a su madre. Entonces, este joven, Lucas capítulo 15, entendió algo. Él fue enseñado. Él fue enseñado. Dice, en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió? Curioso, pero este muchacho, el que debió haber corrido era el muchacho, ¿verdad? ¿Quién era el ofendido? El padre. Ahí hay un ejemplo grande. Dice, movido a misericordia. Cuando nosotros tenemos hijos así y regresan a la casa, claro que sí tenemos que reprenderle, pero nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Y aquí dice, lo abrazó, dice, y le besó. Y el hijo dijo, ahora viene ¿qué? Vimos que lo pensó, se levantó y confesó. Había sido muy bien instruido. Sabía lo que tenía que hacer, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Dice, el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Primero, había gastado su parte de la herencia. Se había ido de la casa. No le interesó con papá, ni con el testimonio de papá, ni de la familia. Y en el versículo 22, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Por qué? ¿Cómo llegó él ahí? Andrajoso. Pedía puerco, ¿verdad? Estaba cochino y a ese padre no le importó abrazar a su hijo y besarlo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Y ese es un ejemplo para que nosotros veamos cómo debemos nosotros recibir a nuestros hijos. Miren, vuelvo y hago la salvedad. Algunos de ustedes no tienen hijos.
Pero aquí hay una razón fuerte para nosotros apegarnos más a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros, y siendo tan malos y desobedientes y andando perdidamente, Él nos recibió, nos perdonó y nos dio vida eterna. ¿Cuánto más a nuestros hijos? También. Y el Señor nos da el ejemplo. Por eso es que Él pone esto aquí, para que nosotros sepamos también cómo debemos perdonar y cómo debemos nosotros como hijos hacer las cosas. Dicen en el versículo 22, pero el padre dijo a su siervo, sacate el mejor vestido, no cualquier cosa, el mejor, y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Regresó y volvió a tener la misma condición de hijo. Le dieron la tarjeta de crédito otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Confianza. Yo no he visto aquí, todavía no he leído en nada de esta parte aquí que le haya reclamado cosa alguna. Y el Señor dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Eso es cuando hay arrepentimiento, ¿sí o no? Entonces este hombre pone en él el anillo. Él se fue con ese anillo. ¿Qué lo hizo? En esta época el anillo representaba, como le dije antes, una tarjeta de crédito. Ese es hijo de fulanito de tal. Dele en el crédito. Esa gente son gente de plata. Tienen la confianza. Y ahora estaba descalzo. Símbolo de esclavitud. Ahora era esclavo del pecado, ahora el padre te pone calzado. Y eso es que es hijo. Ya no es un siervo. Es un hijo. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Y en el versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Había fiesta en la casa. ¿Qué escándalo no sería ese? ¿Verdad? De alegría por haber recibido al hijo que se había... Él lo consideró muerto. Aunque lo estaba esperando, lo consideró muerto. Dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Yo no entiendo por qué los padres aman más, y antes estábamos hablando ya con la hermana Esther, por qué los hijos aman más o le dan más a los hijos que se portan mal. ¿Hay alguna razón para eso? 99 seguro. No tienen necesidad, están en la casa. Amén. El que se pierde es el que tiene la necesidad de atención. Dice un muchachito en un video, dicen que los padres aman más a los hijos que se portan mal. Yo no creo así. Son los que cuidan al más tonto. ¿Y es así? Porque teniendo la seguridad y teniéndolo todo en la casa, quieren ir a probar afuera. Teniendo la seguridad en la iglesia. ¿Qué necesidad hay de buscarla afuera? Tienen toda la instrucción en la casa.
a veces. Porque yo estoy hablando de testimonio de pastores y siervos del Señor que han criado a sus hijos, que hemos sido testigos, pero los hijos cuando crecen quieren probar mundo. Esa no ha sido la instrucción que han recibido en su casa, pero no podemos hacer juicios. El Señor tiene misericordia de ellos también, y aquí dice en el versículo 26, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Este hermano debió haber dicho, gloria a Dios, regresó este soquete, tonto. ¿Ah? Porque sí fue eso, fue un tonto. Porque lo tenía todo aquí y se fue. Pero qué bueno que regresó. Y está vivo. Ese es mi hermano. No. Dijo aquí en el versículo 28. Entonces se enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí hay un problema familiar. Clásico. El Señor está ahí. El Señor conoce todo y sabe que esto se da en la familia y se da en la iglesia, en todos lados. Ahí el celo sucedió con Caín y Abel, ¿verdad? Y vemos aquí este muchacho, posible hombre ya, y dice que no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oye, tu hermano ha regresado. Llega, vamos a gozarnos, vamos como nuestros amigos que están aquí, que se gozan también conmigo, entra. Eso es rogar. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Eso pudo haber sido cierto. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Por qué no se lo había dado? ¿Qué ustedes piensan? Vamos a analizarlo. ¿Por qué no se lo había dado? No tenía todo, ¿no? ¿Por qué? A ver. No había necesidad. No había necesidad. ¿Otro que opine? Porque lo tenía todo, sí. ¿Lo tenía todo? ¿Qué otro? ¿Quién más quiere opinar? Porque era obediente, no era necesario, porque todo, si él necesitaba lo agarraba. Pues sí. Y si yo le digo que sí, como padre le pude haber dicho que no me lo has pedido, lo tienes todo. No me lo has pedido. Si me lo pides, te lo regalo. El joven pidió el becerro gordo. No, ¿verdad? ¿Quién lo dio? Dice, versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Siempre has estado aquí. Siempre has sido el dueño de todo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Este era el hermano mayor, heredero directo, que fue ofendido también porque parte de su herencia se la llevó el hermano menor. Él estaba ofendido por eso. Pero el padre le está diciendo, aquí
tú eres el mayor. A ti te corresponde la herencia, tú la repartes, son tuyas. Y has estado conmigo todo el tiempo. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y en la casa de nuestro Padre tenemos muchas cosas para querer entonces probar lo de afuera. Eso no lo vio el muchacho, el joven no lo vio. Pero nosotros tenemos la oportunidad de reconocer, entender, a veces a los golpes, como este hijo pródigo, o al ser instruido. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 15, versículo 32. Versículo 32. 15:32. Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. ¿Qué hace la disciplina? Hebreos dice que es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, sino de qué. Pero al final da fruto apacible a lo que en ella han sido ejercitados. Entonces es interesante que nosotros pasemos por la disciplina. No la desprecie, no la menosprecie, no la tenga en poco, dice. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección es sabio, es inteligente, tiene entendimiento. El consejo, mis hermanos. Proverbios, capítulo 20. Perdón, 10:20. Ay, estoy fallando. 20. Me perdí. Proverbio 10. El 13:1. ¿Lo dije ya? 13:1. Ese es. El consejo. El hijo inteligente. El hijo sabio. El hijo prudente. Dice, recibe el consejo del Padre. Lo recibe. Mas el burlador no escucha la reprensión. Al burlador, ¿qué es? Si el hijo sabio escucha los consejos, ¿el burlador qué es entonces? ¿Ah? Lo contrario de sabio. Bruto. Eso es. Y muchas veces lo voy a decir así, muchas veces hemos sido brutos al no escuchar el consejo de nuestros padres. Y si no escuchamos el consejo, no camine por ahí porque allá hay un barranco, allá al final te vas a caer. No, que por ahí voy, te vas a caer. Se le está advirtiendo. Talandán, ¡ah! Te lo dije. Eso no es ser bruto. Hay que entender, hay que ser sabio para escuchar el consejo. Como hijos, como padres, tenemos la necesidad de educar y ser educados. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros. Comprender el carácter de nuestro hijo es ser inteligente también.
saber llevarles a cada uno de acuerdo a su manera de hacer las cosas. Hay hijos que van con el primer consejo, hay otros que van con la vara. Y eso es parte de nosotros como padres.